Saludos estudiantes, vamos a iniciar la clase número 7 de Excel. Como verán, vamos a dedicarnos a explicar cómo se utilizan estas funciones. Las estoy señalando. Son 2, 4, 6, 8 funciones que por la utilidad que representan, utilidad que además está explicada en esta otra celda, posteriormente en futuras clases seguramente vamos a recurrir a ellas y aprovecharnos de sus características, de su funcionalidad, de las ventajas que nos ofrecen en algunos ejercicios o problemas. Después en esta clase, al final, vamos a ver cómo existen dos métodos para copiar fórmulas, de manera que en términos prácticos más adelante podamos también aprovecharnos de esas variantes para generar o llegar a determinados resultados. Bien, entonces vamos a empezar con las funciones. Las funciones en términos generales son procedimientos de cálculo que han sido prediseñados y nos permiten agilizar lo que podríamos obtener a través de fórmulas o procedimientos un poco más complicados. En otras palabras, nos ofrecen agilidad y velocidad. Y además, simplicidad para poder resolver los procedimientos de cálculo en el Excel. Así que vamos a iniciar con la suma. La función suma se utiliza de manera manual para relacionar una serie de valores a través del operador cabalmente llamado suma. Vamos a hacer este ejemplo. Si yo tengo aquí una serie quiere decir un conjunto de valores, y se me ocurre tener en la parte donde estoy marcando con fondo amarillo un determinado resultado, en este caso la suma de 15 más 48 más 69 más 36, yo tendría dos posibilidades, dos caminos para poder resolver esa inquietud. Sería utilizar una fórmula. Toda fórmula o función empieza con el signo igual, y relacionar estas celdas a través del operador que requiero, la suma. Si bien esto se puede hacer manualmente, y en el caso de bloques o rangos o series que no involucran muchos elementos, acá tenemos solamente 4 elementos, digamos, se podría decir que a través de una fórmula no es muy complicado, pero cuando se trata de rangos, series o bloques que contienen muchos valores, una fórmula no sería práctica, ya que el operador de la suma que está aquí, el más, ¿no?, vincularía un sinfín o la cantidad de elementos que constituirían esa serie, y en consecuencia esta modalidad no se hace práctica. ¿No? De todas maneras, obtenemos el resultado, en este caso son 168, situación que se puede verificar utilizando algún otro instrumento de cálculo, pero en esta ocasión la idea es llegar con una función, o sea, reemplazar toda esta fórmula. Como les decía, una función tiene como propósito simplificar y agilizar los procedimientos de cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar esa palabra, ese texto, que en términos de funcionamiento internamente el Excel lo reconoce como una orden, ¿ya? Una función es una especie de orden, de un comando que yo escribo en una celda precedido por el signo igual al principio, de forma que entre paréntesis, en este caso respetando la sintaxis que nos propone en el tip que aparece aquí, yo pueda relacionar los valores a través ya sea de una secuencia individual o de un bloque. Lo más práctico es de un bloque. Eso quiere decir que yo pueda manchar, miren, y
el programa va a entender de que la relación de suma yo quiero entre estos 4 elementos. Podrían ser muchos más. Lo único que tenemos que asegurarnos de que el primer elemento referencia a la primera celda de esa serie y el último elemento después de los 2 puntos referencia a la última celda de esa serie. Al finalizar tendrán que colocar el cierre de paréntesis y pulsar la tecla Enter. Y obtienen obviamente el mismo resultado de hace un rato porque internamente los dos hacen un cálculo de suma. De esa manera funciona este comando, que además tiene su contraparte ágil que está en la parte superior. Se llama autosuma. Lo único que tienen que hacer es tener los valores dispuestos en un determinado orden, buscar una celda que no contenga nada y lo único que tienen que hacer es clic y el programa va a construir de una manera asistida, de una manera mucho más ágil, la función que estamos requiriendo. En este caso, como pueden ver, la suma de ese conjunto de valores. De esas 3 maneras ustedes podrían encarar aquello y de aquí en adelante, evitándonos ya el uso de fórmulas, vamos a destacar y aprovecharnos de las ventajas que nos ofrecen el resto. Entonces vamos a continuar con el resto. Les voy a comentar que suma, promedio, máximo, mínimo y producto tienen una hermenéutica de trabajo similar. Eso quiere decir que fuera del comando de esta palabra clave o también llamada función, los nombres son estos. Ustedes tienen que, entre paréntesis, ingresar el rango que contiene o la serie que contiene los valores que desean calcular. Aquí sumar, aquí calcular el promedio, aquí extraer el valor más grande de ese rango, el valor más pequeño de ese rango y por último la multiplicación de esa serie de números. Ya, en ese sentido, para el promedio vamos a colocar al azar algunos valores. ¿Ya? Y esa función implicaría introducir la palabra clave, abrir paréntesis, determinar el rango y cerrar paréntesis. Fíjense, la sintaxis con la que trabaja esta función es similar a la de suma. Aquí está el rango de números, el rango se determina a través de una celda inicial y una celda final. Este cálculo nos va a arrojar el promedio de este conjunto de datos numéricos. Es una suma, ¿no? 5 más 7 más 3 más 20, toda esa suma la va a dividir entre 4 elementos que son los que contiene esa serie. El valor sería 875. De esa manera funciona promedio. Pasando al valor máximo, igual, max, por si acaso pueden escribir en mayúsculas o en minúsculas, es indiferente. Abren paréntesis y lo mismo. Determinan el rango. Si bien en este caso estos cálculos que estamos haciendo como ejemplo son sencillos, son simples, da la impresión de que hasta insulsos porque viendo los valores, inclusive en algunos casos podemos deducir fácilmente o hacer algún cálculo, pero no se olviden que son solo ejemplos y deberían aplicarse estas funciones a un conjunto de datos más grande, no solamente 4. Este es solo un ejemplo. Aquí el resultado obvio va a ser 20, porque de estos valores el más grande es 20. Verificado entonces. En el caso del mínimo, funciona a la inversa, extrae el valor más pequeño. En este caso sería 5. Perdón, 3. ¿No? Es el valor más pequeño entre este conjunto de datos. Y por último, el producto, como función, lo que hace es compararlos matemáticamente o relacionarlos matemáticamente, mejor dicho, a través de la multiplicación. Seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, significaría este valor que es relativamente grande, la multiplicación de 5 por 7, eso por 3 y ese resultado parcial por 20. Hasta aquí entonces habríamos repasado el
rol que tienen estas funciones, suma, promedio, máximo, mínimo producto, y como han podido ver, el formato, la sintaxis con la que trabajan es muy parecida, ¿no? Es la función y un rango determinado de valores, o también llamada serie. Vamos a pasar a estas otras tres, también funciones, y esta muy especial, ya que se remite a incorporar la constante pi que conocemos o recordamos por el 3.14. La memoria de la mayoría de las personas funciona con esos dos dígitos. La idea es, pero, darle mayor precisión a los cálculos, y en consecuencia mejor utilizar, en vez de 3.14, que es un valor, es una constante, esta función, ya que está representado con la mayor cantidad de dígitos o de decimales para garantizar una mejor precisión en los resultados, la función pi. Esta función trabaja de una manera bastante sencilla. Ingresan el igual, en mayúsculas o minúsculas escriben la palabra pi, abren y cierran paréntesis. ¿Ya? Es parte de la sintaxis, es decir, del correcto registro de esta palabra. La palabra completa y la función correctamente escrita implica el uso de estos paréntesis más. Ingresan y fíjense, el programa ha recordado la mayor cantidad de decimales posibles. Esto está memorizado dentro del Excel, así que de hecho no nos tiene que preocupar el resto de los decimales, o más aún todavía en el uso de nuestra memoria. Entonces, cuando ustedes requieran en alguna fórmula utilizar esa constante, lo único que tienen que hacer es colocar pi, paréntesis, paréntesis. En el caso de los aleatorios, para experimentos, para simulaciones o ejercicios, en muchos casos, como era este, teníamos que inventarnos valores. Cuando nos inventamos o ingresamos 4 valores, el trabajo no es muy arduo. Es decir, no nos exige el uso de nuestra imaginación de sobremanera. Pero cuando tenemos que ingresar para, como les decía, hacer algunas simulaciones, experimentos, ejercicios, más valores, más que 4, digamos 10, 20, 30 o mucho más, ya no es conveniente el uso de nuestra imaginación, porque ralentiza el proceso de introducción de los valores o de las cifras. Por ejemplo, yo quisiera introducir valores entre 0 y 100. Hay dos inconvenientes en ese propósito. Primero, tengo que imaginarme que el valor que voy a generar no tenga que superar ni el mínimo, que es 0, ni el máximo, que es 100, como en este caso, ¿cierto? Todos estos números están entre 0 y 100. Y eso de alguna manera me exige dos tiempos, un tiempo de pensar y otro tiempo de escribir. Eso es lo que nos ahorramos con estas funciones. La función que aligera de sobremanera este asunto particular, el ejemplo que he hecho, es aleatorio entre, porque además contiene automáticamente un rango que a nuestro criterio sea el idóneo. Se utiliza esta función de la siguiente manera: aleatorio punto entre, se abre paréntesis y uno le dice entre qué números tendría que estar el que se va a inventar el programa. Este es el valor mínimo, este es el valor máximo. Este va a generar un número entre 0 y 100. Por si acaso les comento que este símbolo separador de un rango, este es un símbolo separador, depende de la configuración del Excel, del Windows. Y eso ustedes pueden apreciar cuando están introduciendo aleatorio, perdón, me equivoqué en la ingreso. Fíjense, en el tip, en la ayuda que nos orienta la correcta utilización de la función, les va a aparecer con qué símbolo de separación están distinguiendo lo que es el valor inferior y el valor superior. En mi caso, en mi computadora, en esta ocasión y en esta configuración de Windows, aparece la coma. Yo tengo que respetar ese símbolo.
¿ya? Y eso depende de la configuración del Windows. Afortunadamente este tip nos orienta en ese sentido. Nos dice qué símbolo tenemos que emplear del teclado para separar ambos límites. Entonces en este caso sería 0, 100. Podría ser punto coma o inclusive algún otro símbolo, pero dependerá, como les decía, de la configuración del sistema operativo. Fíjense, se ha inventado el 94. No sé si lo vean como ventaja o como desventaja. El programa, cuando utiliza estas funciones, aleatorio, las dos, aleatorio entry y aleatorio, la que está aquí arriba, genera todo el rato números al azar. Eso quiere decir que es incesante, es incansable. Apenas ingresen alguna modificación en su hoja, el programa va a volver a inventarse números, porque resulta que estos números que está generando el programa están en función del reloj interno del ordenador. Y como ese reloj es dinámico, como cualquier reloj, ¿cierto? El tiempo, mejor dicho, es dinámico, va cambiando de un instante a otro. En consecuencia, los valores también se van alterando de un momento a otro, y apenas hagamos alguna modificación en el conjunto de datos que estamos estructurando o estamos utilizando en nuestra hoja, ese valor va a cambiar, como se van a dar cuenta enseguida. Esta función la voy a copiar hacia abajo, y fíjense, lo que era 94 ahora va a ser otro número, ahora es 93. Si yo, por ejemplo, cambio esta función a otra cosa, digamos suma, ¿se han dado cuenta? Los valores se han modificado. Apenas yo introduzca esta modificación en este lugar, en esta celda, haciendo o pidiéndole que haga una suma, fíjense, otra vuelta ha generado nuevos números. No les debería preocupar, al final de cuentas lo que estamos haciendo es un ejercicio, una experimentación, y el comportamiento normal de estas funciones aleatorias vinculadas al reloj interno dinámico del ordenador tienen esa característica, que van cambiando su contenido vinculados a cualquier modificación que hagamos en las celdas. Bien, como han visto, aleatorio entre genera números entre un valor mínimo y un valor máximo. El aleatorio nomás, este otro, lo que hace es generar números con decimales. ¿Se han dado cuenta? Este genera números enteros, no contiene decimales. Fíjense, le vamos a añadir decimales, no tiene decimales. ¿Ya? Mientras que en este otro caso, el programa genera, pero con una limitación, que lo hace entre 0 y 1. Es decir, el rango es fijo. Aquí el rango es variable. Aquí el rango es fijo. ¿Ya? Es entre 0 y 1. Entre 0 y 1 hay varios números, hay infinidad de números, porque implica o incorpora a los decimales. Y esta función trabaja así: aleatorio, abren paréntesis, cierran paréntesis, nada más. Lo único que tienen que hacer. Y el programa va a generar números entre 0 y 1. Quizás aquí sería conveniente corregir la correcta incorporación o utilización de esa función. Aleatorio, paréntesis, paréntesis. Como el número pi o el valor pi, igual esta funciona. La función que estamos señalando, aleatorio, paréntesis, paréntesis, entonces genera valores en un rango fijo de 0 y 1, entre 0 y 1. Si ustedes quisieran superar o darle flexibilidad al rango, pero además incorporar decimales, la única solución es usar esta función, pero añadiendo una fórmula, incorporando una fórmula a su composición. Vamos a suponer que deseamos generar un valor entre también 0 y 100, pero que incluya decimales. No se olviden que esta otra función genera entre 0 y 100, o sea, el rango es libre, está determinado por el operador, por el usuario, pero tiene una limitante, no incluye decimales. Vamos a suponer que deseamos entre 0 y 100 con decimales. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es escribir la función aleatorio, paréntesis, paréntesis, y multiplicar la diferencia entre el valor mínimo y el valor, entre el valor máximo y el valor mínimo. Si fuese el caso entre 0 y 100, la resta va a salir 100, porque 100 menos 0 es 100. Y le añade el valor mínimo.
Como es un 0, no necesito añadir a través de una suma dicho límite inferior. En consecuencia lo dejo así. Se podría decir que el artificio matemático está concentrado en este punto. Vamos a hacer unos dos ejemplos para que entiendan mejor. Entonces lo que hacemos es copiar y se van a dar cuenta que en todo caso el programa va a ir generando números entre 0 y 100 con la incorporación de decimales. Otro ejemplo. Deseamos valores, digamos, entre 50 y 100. Aquí tienen que multiplicar la diferencia, el máximo menos el mínimo. Entre 50 y 100, 100 menos 50 da 50. Y le añaden a través de una suma el mínimo, para que no pueda ser el número generado menor a ese valor. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estamos añadiendo es multiplicando el máximo menos el mínimo y sumando el mínimo. En consecuencia, ahora los futuros valores que se van a generar siempre van a estar entre 50 y 100. Vamos a copiar, fíjense. En todo caso, siempre entre 50 y 100. Un último ejemplo. Deseamos entre 1 y 10. Entre 1 y 10, la resta de 10 menos 1 sale 9. Y el mínimo entre 1 y 10 obviamente es 1. Sumamos 1. Ahora los valores con decimales van a estar en ese rango, entre 1 y 10. Fíjense, 5, 6, 6, 5, todos en ese rango. Entonces de esa manera podrían superar con esta función la limitante que por naturaleza implica, ¿no? De 0 a 1. Es añadiendo un complemento matemático que es una multiplicación del máximo menos el mínimo y una suma que representa al mínimo del rango deseado. Por último, vamos a ver estas dos situaciones que afectan la copia de fórmulas. No nos olvidemos que cuando tenemos una fórmula o una función que involucra algunas celdas, vamos a hacer un ejemplo en otro lado. Aquí. Vamos a suponer aquí hay un valor, aquí otro valor, aquí un valor, aquí hay otro valor. Y así sucesivamente. Vamos a ir generando algunos valores un poco al azar, simples. Y nuestra idea es vincular estas variables. Cuando los valores ya están en unas celdas, ya se consideran variables, con una fórmula sencilla. ¿Ya? Vamos a hacer que existe acá una división, digamos, de esta celda entre esta otra celda. Van a notar un detalle bien interesante que se ha podido apreciar ya en una de las clases, que cuando copian una fórmula que contiene variables, las variables, no se olviden, son las celdas. Cuando copian esa fórmula a otras celdas, las variables se renuevan automáticamente en función de la posición relativa de la fórmula copiada. La fórmula original estaba aquí, estaba en esta fila, en la número 32. La subsiguiente fórmula, la que ha sido copiada en base a esta original, fíjense, relaciona la fila 33 y esta la 34 y así sucesivamente. A este comportamiento se lo denomina comportamiento de relación un comportamiento relativo de las posiciones de las variables. Relativo porque en la posición relativa de la nueva fórmula, la variable va cambiando su dirección, la dirección de la celda. Este es el comportamiento común y corriente, pero resulta que en determinados casos ese es un inconveniente. Vamos a suponer una fórmula un poco más complicada, que esto y esto debemos relacionar con una multiplicación y a la vez dividir entre digamos, una constante que la vamos a colocar aquí arriba. Esa constante vamos a suponer que es el 1,25. Este valor va a ser el divisor de las operaciones de multiplicación que van a involucrar a estas celdas.
En consecuencia, la fórmula original debía plantearse de la siguiente forma. Esto multiplicado por esto y dividido entre esto. ¿No? ¿Se dan cuenta? Estamos relacionando las celdas del lado izquierdo, F32 multiplicada por G32 y ese producto dividido entre H30, que es la constante que quisiéramos que sea el divisor para el resto de las fórmulas. En el primer caso, obviamente, no va a haber ningún inconveniente, porque la fórmula la hemos construido respetando la posición de las variables y no hay mayor problema. ¿Dónde surge el inconveniente? Si es que trasladamos, es decir, copiamos esta fórmula al resto de celdas. Va a ocurrir problemas de este tipo, ya sea incoherencias matemáticas o divisiones sobre cero. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué están ocurriendo estos errores? Resulta que la primera fórmula ha relacionado de forma relativa la posición de las variables del lado izquierdo y el divisor que está en la parte superior. Y ha trabajado bien porque fue la primera fórmula. Pero la segunda, fíjense, si bien correctamente vincula a nivel de la multiplicación las celdas del lado izquierdo, no lo hace con el divisor. Ahora asume una nueva posición. Como se ha movido la fórmula hacia abajo, asume una nueva celda como divisor. En consecuencia asume la H31 y como pueden ver la H31 no contiene nada. Y eso lo ha hecho porque el comportamiento normal en las copias de las fórmulas involucra la posición relativa de las variables involucradas. ¿No? Las variables, no nos olvidemos, son las celdas. Y si movemos a nivel de filas, las variables van a cambiar a la fila que corresponden como destino en la copia. Mientras que si copiamos a nivel de columnas, lo que van a cambiar son las letras relativamente o relacionadas o vinculadas relativamente a la nueva posición. Entonces hay ese inconveniente. ¿Cómo se solucionan estos impases? Cuando yo quiero el divisor fijo y los operadores de la matemática, o mejor dicho, de la multiplicación, variables. Se hace una corrección en la fórmula original de forma que esta celda se la bloquea oprimiendo la tecla F4. Al oprimir F4 van a ver que van a aparecer dos símbolos de pesos que bloquean la posición de la columna y la posición de la fila. De manera que le está diciendo a esta fórmula que esta variable va a ser absoluta. Es decir, no va a cambiar. Este bloqueo a través de estos símbolos, eso es lo que hace, esa es su función. En consecuencia, si copiamos esta fórmula hacia abajo, ahora no vamos a tener ningún inconveniente. En todo caso, fíjense, el divisor sigue siendo H30. La variable que se comporta como divisor no cambia de posición. A eso se llama posición absoluta. Mientras que las otras sí han cambiado porque sí teníamos que hacer que cambien, ya que las variables eran diferentes en cada caso. A ese comportamiento entonces se llama el comportamiento de las referencias absolutas. Y ya saben, se añade con el F4. Si ustedes quieren quitar, pueden hacerlo en pasos. También pueden quitar solamente el bloqueo a las columnas, a las filas o a todo. El F4, digamos, es una especie de interruptor de 4 etapas. Desbloquea, bloquea columna fila, bloquea solo fila, bloquea solo columna o desbloquea. 4 etapas. Espero que con eso más, el resto de las clases puedan ustedes tranquilamente adaptar los ejercicios que vamos a generar y además comprender, ya que en determinados momentos vamos a utilizar o las funciones que hemos apreciado acá o en su caso la copia de las fórmulas comprometiendo posiciones relativas y posiciones absolutas. Hasta pronto.